Así que me dijeron que esto iba colocado por aquí y por aquí lo ponemos. Ok. Yo no me oigo, no sé si ustedes me oigan. ¿Sí? Sí, ok, bueno. Pues voy a ocupar unos minutos. Me ha dado libertad el hermano José María de poder hablar un poquito. Créanme, no les voy a preguntar nada a ustedes. No les voy a preguntar, díganme los 66 libros de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, de memoria, ya que empezaremos a estudiar bibliología. No se preocupen, quédense tranquilos. No les voy a preguntar quiénes son los profetas menores, los profetas mayores, ¿verdad? No va a haber nada de eso. Así que quédense tranquilos. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Hemos pasado desde el sábado que empezamos a tener convivencia con algunos de los hermanos aquí. Unos días bien bonitos, bien hermosos. Hay unas cositas así redondas que le llaman picaditas, pero yo oí que decían picaditas, hoy me dieron unas picadotas, entonces ya no sé cómo llamarles. Picadito en el ministerio, hermanos, yo no soy y no puedo presumir de que traigo en mi árbol genealógico familiares cristianos. Yo no puedo presumirles eso. Tuve la bendición de ser alcanzado cuando en 1988, casi empezando el 88, yo llego a la Ciudad de México a estudiar como todo buen, dicen en la Ciudad de México provinciano, ¿verdad? Todos los que no somos de ahí y llegamos allí nos llaman provincianos, y si saben nuestro estado nos dicen oaxacos, nos dicen jarochos, nos dicen de todo eso. Pero yo llegué ahí de manera intencional. Yo había pasado el examen para estudiar ingeniería química en el IPN, y yo llevaba, aparte de eso, otras inquietudes. Yo había nacido en un lugar como todos ustedes, donde se creen universales, ¿verdad? Y creen que tienen todos la verdad, y yo venía de ahí, ¿verdad? Pero yo no con esas ideas. Yo venía de ese hogar con muchas inquietudes, con muchas preguntas, con muchas interrogantes, y Dios dijo, llegó el momento. Me invitaron a una iglesia cristiana, y desde 1988 yo tengo la bendición de que el Señor, habiéndome escogido desde antes de la fundación del mundo, me dijo, hoy es el día en que naces en esta tierra de manera espiritual, y desde entonces estamos en el Señor. Siempre voy a presumir, hermanos, que yo no batallé, ¿verdad? También eso sí es presunción personal, porque ya ahora soy en Cristo. Yo nací en una buena iglesia cristiana, en una iglesia bautista, ¿verdad? Entonces, donde la base y autoridad es la Biblia, ¿verdad? Donde hay autonomía de la iglesia local, donde hay solamente dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Y esto me llamó mucho, y sobre todo me llamó lo que ustedes están estudiando el día de hoy, que se estudiaba la Biblia. Yo nací en ese momento, y meses después me bautizo, ¿verdad? Nadie me estaba presionando, pero el Espíritu Santo sí, ¿verdad? Y me llevó, y dije, esto es lo que yo andaba buscando. Entonces nací en eso. Dios tuvo la oportunidad de que me cambiara después de iglesia, porque esta me quedaba muy lejos. La primera iglesia a la que yo fui se llama hasta el día de hoy Iglesia Bautista Estrella de Belén. Para la gloria de Dios, una iglesia de la convención, ¿verdad? Creo que aquí hay iglesias de la convención. Además, si tú buscas una iglesia de la convención en cualquier ciudad, son de las más antiguas, ¿verdad? Ellos empezaron a proclamar primeramente el evangelio. Después llegan los fundamentalistas y un montón, ¿verdad? Y ya hoy hay muchas ramificaciones de los bautistas. No se preocupen, todos cometen los mismos errores, ¿sale? No se preocupen, ¿sale? Siempre como que unos son más celosos que otros, y siempre esas cosas nos andan distrayendo muchísimo de lo que es la verdadera fe. Estudio en el instituto, a la siguiente iglesia a la que yo voy. Nacemos en el Señor allí, ¿verdad? Y muchas de mis inquietudes fueron quitadas. Yo no sé si tengo que poner más pegado, más alejado el micrófono, más alejado. Ok. Y yo no estaba estudiando para ser pastor, hermanos. ¿Sí? A mí siempre me gusta cómo Dios obra, opera, trabaja, es soberano. Hoy conozco todos esos términos. En ese momento no conocía yo nada. Yo estudié por quitar mis inquietudes, por tener conocimiento, por no ser del montón, ¿verdad? Por no ser aquel que llega y se sienta y soy cristiano ¿verdad? ¿Y cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Cómo se llama? Oseas, ¿no? Y estaba a veces ignorante de la Biblia. No, yo fui, la verdad, con esa inquietud. Sin embargo, Dios no tenía esa inquietud.
era mía, no la de Dios. Dios tenía preparado algo. Y para no hacerles el cuento largo, el llamado después de servir en casi todos los ministerios de la iglesia, sí, fui un buen tesorero. Yo no me robé el dinero. Entonces, a Dios gracias. Porque esos tesoreros, junto con el pastor, luego tienen buena fama, ¿verdad? ¿Estoy hablando de alguien? No, estoy hablando de lo que pasó conmigo, ¿eh? En fin, el Señor llamó en el 2007 al pastorado después de pasar por muchos ministerios, siendo otra vez hasta el director del instituto donde yo había estudiado. Entonces ya como que uno se siente como, ya pasé por muchas tablas, yo tengo conocimiento. Hermanos, te voy a decir algo triste de bibliología el día de hoy. Nunca terminas de aprender. Nunca. Y nunca dejes de aprender de la Biblia. ¿Vale? Nunca. Nunca, mi hermano. Yo siempre les digo a los hermanos en la iglesia, mi última invitación, cuando cierren mis ojos, que sea, lean la Biblia, por favor. Pasen tiempo en la Biblia, hermanos. Así que desde el 2007 estamos sirviendo directamente en el pastorado. Serví en una iglesia en México, después nos fuimos a la ciudad de Querétaro y desde allí fundamos una iglesia en número muy parecida a la de ustedes. Hemos pasado por diferentes pruebas, dos muy fuertes, que desafortunadamente han hecho que la iglesia en número no crezca, pero en espiritualidad haya crecido mucho, ¿verdad? Y eso siempre lo voy a agradecer al Señor. Desgraciadamente nuestra humanidad nos gana y siempre queremos como que la iglesia crezca en números, ¿verdad? Pero el pastor, es que la iglesia no crece. Pero tú sí lees la Biblia, no, entonces no estamos creciendo ni espiritualmente, ¿verdad? Entonces, hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes de manera genérica, de manera muy gruesa. Les cuento quién es Rubén Márquez. Soy un pastor, quiero decirles, un poquito diferente a los que ustedes conocen. Yo trabajo y estudio, eso fue mi pasado. Yo trabajo y pastoreo, ¿verdad? Tengo la bendición de trabajar. Tengo la bendición de ser un copión del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo hacía tiendas. ¿Y cómo le hacía para fundar tantas iglesias? No lo sé. Esa capacidad sí no la tengo yo. La tenía, Dios se la dio al apóstol Pablo, a mí no. Y a mí me cuesta mucho trabajo solamente pastorear una sola iglesia. Me cuesta mucho trabajo. De hecho, agradezco la invitación del hermano José María, seguramente sabida por ustedes, de ser invitado a esta reunión, a esta gran iglesia. ¿Coran qué? Corandeo, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa corandeo? La presencia de Dios, en presencia de Dios, ¿verdad? Yo por ahí también leía que significa íntegros delante de Dios y bueno, es una bendición tener un nombre como esto. Y si tú estás aquí, de manera regular, te lo voy a decir cómo es. Estás en una de las mejores iglesias del país, ¿sale? Por lo que yo he visto, por lo que yo he observado, por lo que yo he observado en la vida del hermano José María, y le pido al hermano José María que en este momento se ponga 2 clavos de 2 pulgadas en los pies y que no se le ve nada por lo que voy a decir. ¿Sale? Tienen a un gran maestro ahí, hermanos. Y a un gran maestro joven. ¿Cuántos dedos tengo acá? Con esta mano puedo contar la cantidad de jóvenes que están en el ministerio sirviendo como los hermanos Rode y José María, incluyendo a mis hijas. Qué pena. Pero denle gracias a Dios por tener a un pastor joven, lleno de energía, que se prepara, que estudia, que tiene hambre por ir a las raíces griegas, hebreas, arameas, que invirtió en un material llamado Logos y se prepara. Así que denle gracias a Dios por eso. Si tú quieres irte a otra iglesia, todos están en libertad, siempre vas, siempre digo a otra iglesia, pero estás en la mejor iglesia. Si tú quieres escoger otra, ¿cuántas iglesias habrá en Veracruz? Así le hago. Estás en la mejor iglesia. Haz que esta iglesia crezca espiritualmente a través de ti, apoyando a tu pastor. ¿Vale? Bueno, eso es 5 minutos que me dijo el hermano que tenía yo, ya me tomé como uno más. Ahora vamos a ir a la predicación. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la predicación.
Y quiero decirles que cada pastor tiene su estilo de predicación, ¿vale? Seguramente van a decir, ay, es que el hermano Chema predica así. O hermano Chema, ¿por qué trajiste al hermano Rubén? O no lo vuelvas a traer, ¿verdad? Bueno, si ustedes me vuelven a traer, habrá otros hermanos que sí me van a traer, no se preocupen, ¿vale? No, seguramente habrá oportunidad de poder estar con ustedes. Hay una agenda ya para lo que hemos venido en estos días. Vamos bien, vamos cubriendo la agenda y Dios mediante, a finales del mes de agosto, ustedes tendrán un pastor ya no desordenado, sino ordenado. ¿Vale? Ya tendrán un pastor ordenado, reconocido por ustedes, porque ustedes tendrán que estar ahí donde están ahora, el día del concilio, el día del examen, el día que vamos a analizar cómo es la vida espiritual a través de las escrituras del hermano Chema. Y créanme que va a ser un día de tremenda bendición, ¿sale? Bueno, gracias por los que nos han invitado a mi esposa, a mí a comer. Gracias porque han sido unos maravillosos anfitrionas. Se agradece muchísimo. Y yo me siento muy en familia, déjenme decirles algo. Yo soy aquí más un poquito ¿a dónde está el norte acá? ¿Acá? No, al norte, ¿hacia dónde está el norte? ¿Hacia dónde está Oaxaca, pues? Para acá. Bueno, yo soy de por acá, ¿vale? Yo soy de acá del norte, soy pegadito a la cuenca, hermano, solamente se pasa lo que por acá creo se llama el río Las Mariposas, más arriba se llama el río Papaloapan, donde se conoce como la cuenca del Papaloapan. Yo soy ahí cruzando el río de un lugar, de un municipio oaxaqueño llamado Tuxtepec. De ahí mero soy. ¿Sale? Yo me fui de ahí a los 19 años al centro del país y desde ese entonces pues ya ni soy chilango, ni soy queretano, ya y oaxaqueño de raíz. Eso nunca se me va a quitar. Así que cuando ustedes me hablan de picaditas, sé qué cosa es. Cuando me hablan de plátanos fritos, sé qué cosa es. Cuando me hablan de mondongo, sé qué cosa es. No es nada extraño para mí. Y son cosas que están ahí en mi mente. Y también a veces en mi estómago. Abran sus Biblias en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto. Por favor, abran sus Biblias en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto. Y busquen el capítulo número 15, en casi sus últimos versos. Y estoy hablando del 51 al 58, los primeros versículos hasta el 56 los leeremos en contexto, porque siempre hay que buscar el contexto de lo que el autor original, que es nuestro Dios, quiso decirnos y qué quiso decirles a los destinatarios, ¿vale? Eso siempre lo van a oír cuando queremos predicar Biblia. Cuando no se predica Biblia, hermanos, yo creo, yo pienso, yo siento, ¿verdad? A mí no me gusta predicar, yo creo, yo pienso, yo siento. A mí me gusta predicar la palabra de Dios y aún sigo aprendiendo a predicar la palabra de Dios. Así que estamos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Me voy a tomar el atrevimiento de leer en la versión que casi todos traen y me voy a tomar el atrevimiento de leer en la traducción del lenguaje actual. El mensaje de este día, hermanos, se llama Victoriosos en Cristo. Victoriosos en Cristo. No sé si te has dado cuenta que a nosotros nos gusta tener éxito. A nosotros nos gusta que las cosas salgan bien. A nosotros nos gusta que si tengo un hijo, tenga una profesión, que le vaya bien, o como dirían por ahí en el rancho, que les vaya bien, ¿no? Pero a veces el pueblo de Dios no está preocupado o no está ocupado en que le vaya bien, en que le vaya bien. Y el apóstol Pablo va a mostrarnos a través de esta carta cómo a nosotros nos puede ir bien. Porque déjame decirte, hermano, que ser sinónimo de cristiano o decirme cristiano o creer que soy cristiano significa que me va a ir bien. Hay parámetros muy establecidos en las escrituras para que nos vaya bien, para que tengamos victoria, para que tengamos éxito, ¿verdad? Y siempre esto lo voy a criticar al pueblo cristiano y ustedes son parte de ese pueblo cristiano. Nos ocupamos mucho en que nuestros hijos se preparen, tengan una carrera, gastamos en ellos, les pagamos la renta, los mandamos lejos a estudiar.
Pero saben, yo no he conocido, y qué bueno que hay iglesias locales, a alguien que diga, me voy a ir a vivir a Veracruz porque allá existe una iglesia bautista bíblica llamada Corandeo y yo quiero estar en esa iglesia. Yo no conozco gente así. ¿Sí? Muy pocas veces hacemos un cambio para estar en una... Es más, se los voy a decir, seguramente pasa en Veracruz. ¿Dónde está la iglesia bautista bíblica Corandeo? ¿En el norte dijeron? Yo la verdad estoy norteado y no hay norte, ¿verdad? Ando desubicado porque no conozco muy bien la ciudad, pero he oído que la gente dice, no, yo vivo allá por Boca del Río, Corandeo me queda lejos. La gente en México, hermanos, porque viví 36 años allá, no, 26, perdón, 26 años allá, la gente viaja hasta 2 horas, metro, metrobús, combi, allá se le llaman al transporte público, para poder llegar a una iglesia y se tardan 2 horas en llegar y 2 horas en regresar. Y a los que estamos fuera, ¿verdad? Con mucho más facilidad para llegar, a veces pensamos que la iglesia está lejos. Siempre voy a decir a los cristianos, el templo está lejos, pero la iglesia debe estar cerca de tu corazón. ¿Sale? El templo está lejos, pero la iglesia es tu iglesia si está cerca de tu corazón. La palabra de Dios dice lo siguiente, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Subraye esto, hermanos. Entonces se cumplirá la palabra que está. Ese rato el hermano decía, grafos. La palabra que está escrita se cumple ¿cuándo? Sorbida, o ¿cómo se dice? Sorbida, sorbida, sorbida. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Les invito a orar. Mi Dios, nuestro Dios, ante su misma presencia llegamos a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, porque tenemos acceso a través de Él al lugar santísimo, al trono de su gracia, para obtener el oportuno socorro que nosotros necesitamos. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque hay victoria sobre la muerte. Gracias, Señor, porque hay victoria sobre esa muerte que nos llevaba a la condenación. Y gracias, Señor, porque un día veremos su rostro. Eso debe estar bien presente en nosotros. Y hoy, Señor, queremos que usted enfoque esta enseñanza para que nosotros aprendamos o afirmemos y sepamos que debemos de tener siempre victoria en Cristo. En Cristo hay victoria. En Cristo hay triunfo. En Cristo hay éxito. Muéstrenos, Señor, esto a través de su palabra. Mi Dios, quiero ser un siervo útil en este día. No quiero ser un siervo inútil. Quiero que usted hable, Señor, por esta bocina. Me pongo en sus manos para su honra y su gloria. En sus manos, en Cristo Jesús, mi Salvador y mi Señor. Amén. Hace muchos años, invitábamos a un predicador
a la iglesia, y tengo que ser honesto, no voy a decir su nombre, voy a decir lo que pasó, porque no quiero que me pase eso en Corandeo. Me acuerdo que el hermano predicó duro. De esas predicaciones donde haya uno, yo creo que aquí ustedes practican mucho esto, nosotros no lo practicamos mucho, son formas, no está mal, ¿verdad? Pero no me gusta cuando uno dice, se vaya al infierno, y ya le grita, amén. No, o sea, por favor, usemos bien el amén, solamente voy a pedir, ¿sale? El hermano predicó, y predicó fuerte, predicó duro, él es muy dado a predicar duro y bien. El hermano ya me lleva como 25 años el día de hoy. Estoy hablando de hace un tiempo atrás. Pero me acuerdo que al final de la predicación, le dije, ay hermano, estuvo duro el mensaje. Y me dice, ahí te dejo esa bombita. Tú eres el que te vas a quedar. Les soy honesto, me desagradaron mucho esas palabras finales del hermano pastor. Creo yo, hermanos, que los pastores no debemos de dejar bombitas en las iglesias porque significa destrucción. Creo que debemos de llegar y ser de edificación. Amén. Conclusión, nunca volví a invitar al pastor. ¿Sale? Y es un buen pastor, es un buen hermano, está en Tijuana el día de hoy. Una gran iglesia, ha crecido, pero yo no lo volví a invitar. Porque si ya de por sí hay bombitas internas, ¿para qué quiero que me dejen otra? ¿Sale? Ya con las que tengo, con las granaditas que tengo por allí, ya no necesito más bombitas. Bueno, yo quiero, hermanos, no dejarles una bomba, quiero dejarles bendición. Así como su iglesia se llamaba antes, bendición. ¿Vale? Voy a tomarme el atrevimiento, como les dije hace un rato, de leer ahora la misma porción de las Escrituras, que es la TLA, la traducción del lenguaje actual, y les pido que solamente me sigan la lectura. Sabemos cómo es la TLA, a mí me gusta dentro de lo que consulto, ir a varias traducciones. Ese rato el hermano Emilio me preguntaba acerca de esto, y a veces tengo la tendencia de venir y traerlas al púlpito cuando me suena muy interesante para nuestro mejor entendimiento. ¿Sale? Miren lo que dice la TLA. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Allá la Reina Valera dice misterio. Algo que estaba escondido y ahora es revelado. Eso es un misterio. Y el apóstol está revelando a través de esto que dice lo que ya no es un misterio para nosotros el día de hoy. Así, les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Se habla de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia en los cielos, y si tú ya moriste físicamente, hermanos, vas a ser arrebatado y tu cuerpo va a ser levantado. Eso empieza diciéndonos el apóstol Pablo en esto, en la TLA, y sigue diciendo, Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. ¿Se entiende? Cuando esto suceda, puede ser hoy, puede ser mañana. Recuerden que la venida del Señor es de manera inminente. No sabemos cuándo, pero puede ser en el siguiente segundo en que tú no estés. Y vamos a ver a gente salir de las tumbas y ser arrebatadas. Pero tienes que voltear rápido porque es muy rápido todo esto. ¿Vale? Cuando esto suceda, se cumplirá lo que la Biblia dice. La muerte ha sido destruida. Allá dice en la Reina Valera, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿No? Así dice la Reina Valera. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 55. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? ¿Dónde? El pecado produce la muerte. Y existe existe por ahí una ley. Pero gracias a Dios podemos vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos,
Manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Me llama mucho el contraste que el apóstol Pablo hace acerca de esa, que el Señor viene y se lleva a los suyos. Cuerpos transformados, son cosas que nosotros no podemos entender, pero imagínate que tu papá creyente murió hace 20 años y es levantado. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? La muerte no detiene la obra del Señor Jesús. Y esto lo va a llevar el apóstol Pablo para decirnos, hay victoria en Cristo. Yo no sé si tú conoces creyentes de esta manera, yo sí. Y peor los que no son creyentes. Están preocupados porque se van a morir. Mi hermano, tengo que decirte algo. Si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero discípulo o discípula del Señor, tú no tienes que estar preocupado porque vas a morir. El apóstol Pablo nos escribe en la carta a los Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ganancia porque el apóstol Pablo dice, porque para mí es muchísimo estar ante la presencia del Señor. Pero yo no sé qué escoger, dice el apóstol Pablo, porque aún tengo cosas que hacer acá. Mi hermano, que para ti la muerte no sea una preocupación, que sea una bendición, porque es una victoria en Cristo. Si eres creyente, un día vas a ser levantado. Si estás muerto, y si no, vivo vas a ser levantado. Hay victoria en Cristo sobre la misma muerte. Te repito, hay victoria en Cristo sobre la misma. Y es interesante ver el contraste que el apóstol Pablo hace en esta primera carta a los Corintios, porque seguramente han sido enseñados que esta primera carta es una carta de reprensión. Es una llamada de atención fuerte a los de Corinto. Y quiero dar un repaso por los 16 capítulos leyéndolos. No se preocupe. Un rápido repaso de lo que es la primera carta a los Corintios, para que entendamos por qué nosotros somos llamados a tener victoria en Cristo. Mire, rápidamente introduzco un poquito más, les doy información. En primer lugar, el apóstol Pablo forma esta iglesia allá por los años 50, después de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos hablando de alrededor de 1950 años que esta iglesia fue formada. El apóstol Pablo sale de esta iglesia. El apóstol Pablo ahora se encuentra en Éfeso, después de estar un año y medio formando y levantando la iglesia de Corinto. Yo no sé si la hizo como la de Corandeo, seguramente por ahí les hizo algo muy parecido con las tiendas que él hacía, ¿no? Pero eso no está en la Biblia, eso es extra bíblico. Pero 5 años después aproximadamente, el apóstol Pablo, estando en Éfeso, le llegan con las noticias a través de escritos que le mandan a él diciéndole, oye Pablo, la iglesia de Corinto anda mal. Hermanos, y estoy seguro que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los hermanos de la región de Corinto, a las iglesias que se habían formado de una otra manera ahí, y también no hace daño si decimos que la escribió específicamente a una iglesia local. En el contexto que tenemos de las iglesias, sabemos que cuando la iglesia inició, se llevaban a cabo las reuniones en las casas, no tenían templos como los... Creo yo que el apóstol Pablo nunca predicó en un templo como el que tenemos el día de hoy aquí. Él iba a las casas y predicaba, y iba a las sinagogas donde estaban los judíos. Cuando él llegaba a una ciudad, lo primero que era buscar a los judíos, ir a las sinagogas y predicarles, y después fundaba las iglesias. 5 años después se les ha informado, oye Pablo, están ocurriendo cosas tremendas en la iglesia. Nosotros pensamos, hermanos, que hoy estamos viviendo tiempos complejos, difíciles, horribles, y nos espantamos. Y yo llego a decir de manera humana, híjole hermanos, es que a mí ya nada me espanta. Y les voy a decir por qué digo eso. Porque lo que vivimos el día de hoy
lo estaban viviendo las primeras iglesias. Y yo estoy seguro que esa iglesia, por eso les digo, yo les dije hace unos minutos atrás, están en la mejor iglesia, en una de las mejores iglesias de Veracruz y en una de las mejores iglesias de México. Obviamente, adelante de ustedes estamos nosotros. Iglesia Cristiana Emaús, hermanos, se llama la iglesia que yo presido, en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro. ¿Cuántos años tienen ustedes de haberse fundado, hermano? 5. O sea, van para los 6 años. Sí, nosotros tenemos 2 años más que ustedes de ser fundados, ¿sale? Y vamos creciendo, ya compramos un terreno, ¿verdad? Tú sabes, cuando vives en una urbe más al centro, todo es más caro. Aquí tú por una picadita pagas 10 pesos, allá pagas 30 pesos, y nomás para que se den una idea de cómo está el estilo de vida por allá en el centro. Entonces los terrenos, inalcanzables, ¿vale? Pero Dios nos dio la provisión de comprar un terreno y hoy estamos juntando, digamos, el 30% del presupuesto para tener el templo para nosotros. Siempre decimos, el templo es para Dios. Hermanos, recordemos que a Dios los cielos de los cielos no le pueden contener. Entonces, no podemos hacer un templo para Dios. Hacemos un templo para nosotros. Miren, queremos estar cómodos. Yo, cuando menos a los hermanos de la iglesia, no les pongo cojines para que no se me duerman ahí en las sillas, ¿verdad? A ustedes con calor y con cojines, y tengo miedo que todos se me duerman, pero ahí les va. Había problemas en la iglesia de Corinto. Y les voy a narrar rápidamente lo que le dicen al apóstol Pablo que estaba sucediendo. Creo que tú has pasado por, cuando menos una vez. Yo creo que el hermano Chema hace rato exageró 10 veces. Si has pasado por una vez, es una bendición. Y les reto, hermanos, a que pasen por lo menos una vez al año en la Biblia. Les reto. Yo llevo 8 años diciéndole a la iglesia que presido, donde tengo la bendición de tener la función pastoral. Llevo 8 años diciéndole, hermanos, oigan, lean, estudien, memoricen, vivan la Biblia. Y las estadísticas no han cambiado. 3 de cada 10 pasan tiempo en la Biblia. Los demás quieren seguir igual. Y déjame decirte que esa estadística se repite, desafortunadamente, en cada una de nuestras iglesias. Y somos de las mejores. Ahora imagínense cómo están las peores, ¿no? ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? No estaban leyendo la Biblia, hermanos. Esto es extrabíblico, no, eso no dice el texto. Pero yo siempre le digo a los hermanos, si tú pasas tiempo en la Biblia, se nota. Y si tú no pasas tiempo en la Biblia, también se nota. Así que la manera en que tú estés viviendo el día de hoy, hermano, es la manera y la constancia y la frecuencia que tú tengas tiempo con tu Dios y con el Dios que está en la Biblia. Es nuestro Dios. Y yo estoy seguro, ¿verdad? Y hablo a los tiempos del apóstol Pablo, ellos no tenían una Reina Valera completa, la revelación todavía no estaba completa, les hablará más adelante seguramente el hermano. El canon, como decía él, no estaba completo. Ellos y mucho tenían uno que otra copia que se leía, que se paraba a alguien a leer y les leía la palabra, así que ni a la reunión iba para que les leyeran la palabra. Por ahí había algunas copias en las familias, pero ni a esa copia iban. Nosotros, que hoy cada uno de nosotros podemos tener una copia en casa, ¿qué creen? Seguimos haciendo lo mismo. Hermanos, y si tú no pasas tiempo en la Biblia donde Cristo se manifiesta y nos dice todo lo que nos dice, no hay victoria en la vida cristiana. Los cristianos de Corinto, o los que se decían cristianos en la iglesia de Corinto, no estaban leyendo la Biblia. Y vean lo que pasa en una iglesia que no está pasando tiempo con Dios o no está dependiendo de Dios. Hermanos, somos muy buenos para depender de los pastores. O idolatramos a los pastores. Ustedes que llevan 6 años, porque yo cuento desde el día en que nace. Mi hijo apenas fue a la primaria, no. Mi hijo nació hace 6 años. ¿Vale? Así nacieron ustedes.
Mis hermanos, pasen tiempo con Dios para no ser como los hermanos de Corinto. Miren, en el capítulo 1, el apóstol Pablo es avisado que la iglesia se estaba dividiendo, había divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Yo no creo que la iglesia de Corinto haya sido muy grande. Vamos a ponerle que eran 100. 25 decían que eran de Pablo, 25 decían que eran de Apolo, 25 decían que eran de Cefas y 25 decían que eran de Cristo. Estaba dividida la iglesia. Eso fue avisado el apóstol Pablo. Hermanos, y Dios no hizo la iglesia para que se dividiera. Y desgraciadamente hoy las iglesias nacen otras, porque la iglesia de tal dirección con tal pastor se dividió. Ups. Eso nada más en el capítulo número 1. En los siguientes capítulos el apóstol les da doctrina de bendición. Voy ahí, solamente voy a ir a lo feo que hicieron los hermanos de Corinto. En el capítulo número 5 se habla de que había inmoralidad en la iglesia. No les voy a ser específicos, ustedes me entienden con lo que es inmoralidad. Había cosas sexuales dentro de la iglesia fuera de orden, del orden de Dios. Ahí está en el capítulo número 5. Hermanos, una iglesia fundada de hace 5 años. Y se puede decir la verdad. Yo quiero pensar que si juntamos a Sproul, con todo respeto, si juntamos a MacArthur, con todo respeto, y juntamos a todos los buenos teólogos que tenemos el día de hoy, en el norte, en el sur, en donde sea, ninguno, ni todos ellos juntos le llegaban al apóstol Pablo. Tenían a un gran pastor. O sea, no es el pastor. El pastor no hace la iglesia solo. La iglesia tiene cabeza, es Cristo. Y los demás, puro soldado raso. Hermanos, no le crean a los pastores que porque están aquí arriba ya son más. Yo le pedí al hermano Chema, yo no solo le pedí que es el hermano Chema, pero yo vi el púlpito acá, dije, no, yo quiero predicar acá. No me gusta elevarme. Mucho menos tener un asiento elegante allá enfrente y estar con mi panzota de fuera. Como si los demás fueran menos. Bueno, me salí del inmoralidad. Los hermanos de la iglesia de Corinto se estaban demandando unos a otros. Estaban yendo a los tribunales humanos a demandándose. ¿Por qué se demandaban? Yo no sé, la Biblia no dice. Pero se estaban demandando. Imagínense aquí los Osorio se demandan con los Fernández. Ay, perdón, creo que aquí hay Osorio, ¿verdad? Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Se estaban demandando unos a otros. Se iban a los tribunales y el apóstol Pablo dice, ¿por qué no hay gente sabia entre ustedes para que resuelvan sus problemas? Hermanos, división, inmoralidad, demandas. En la iglesia de Corinto, con esa iglesia que fundó el gran apóstol Pablo, sí. ¿Qué más había? Problemas en los matrimonios. ¿Aquí hay matrimonios? No levanten la mano, no se preocupen. Yo ya vi varios problemas. No, mentira, no vi nada. Se estaban divorciando. Hermanos, obviamente no es el gran pecado el divorcio. Para Dios es pecado tanto algo chico como algo grande. Los bautistas hemos pensado, ¡ay, se está divorciando! Es pecado igual que mentir, que robar. Pero estaban violando principios del matrimonio. ¿Dónde? En la iglesia de Corinto. Fíjense, así, primera iglesia bautista de Veracruz. Primera iglesia bautista de Corinto. Ahí estaba pasando eso. Problemas en el matrimonio. En el capítulo 7. En el capítulo 8. Estaban sacrificando a los ídolos. Tenían algo de aztecas esos hermanos de Corinto. Sacrificaban. Ahora, en el capítulo 9, se estaban atreviendo a tener falsas
a tener desaprobaciones en contra del apóstol Pablo. ¿Qué? ¿A nosotros qué? Él no es apóstol, hay otros mejores que él. Imagínense, no sé qué maldición le pueda caer a una iglesia que reniega de aquel que les ha ministrado. Y de manera eficiente, porque estoy hablando del gran apóstol Pablo. Hermanos, es mi hermano, les presumo. El apóstol Pablo es mi hermano en Cristo. Y mire, cuando él me habla me tengo que cuadrar, porque Dios ya le habló a él. A los hermanos de Corinto les estaba fallando todo esto. En el capítulo 10, se volvieron guadalupanos. En serio, se volvieron idólatras. Lea usted el capítulo número 10, se volvieron idólatras. Oigan, ¿cómo se come eso? Nos espantamos cuando fulanito de tal, no, es que lo vimos ahí en el... Ahora, cuando yo era joven, allá en Tustepec, se decía discoteca. Ahora se llaman, ¿qué? Ah, se han ido. Ah, no han pasado por ahí, ¿verdad? Se habían desviado completamente, se volvieron idólatras. Eso dice el capítulo número 10, hermanos. Y perdón por contextualizar a través de la guadalupana, pero todo el mundo conoce a la guadalupana. Y estaban jugando, puedo llamarlo así por no llamarlo de otra manera, de los capítulos 12 al 14, con los dones espirituales. Estaban jugando a ver quién tenía el mejor don. Yo hablo en lenguas, yo profetizo, pero todo lo estaban haciendo sin amor. A ver, hermanos, ¿suena interesante lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Para mí no suena nada interesante, pero te hago un comparativo de lo que pasa hoy en las iglesias, con los cristianos, y lo que estaba pasando hace 1950. ¿Hay alguna evidencia? Probablemente tú puedas decir, no digas amén, por favor. El pecado, es más, el apóstol Pablo escribió por esas alturas, por esos tiempos, cuando escribió, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gloria a Dios porque nosotros somos pecadores redimidos. Gloria a Dios. Pero a los hermanos de Corinto, si es que había alguno de ellos, hermanos nuestros, del apóstol Pablo no tengo duda, pero de los que estaban en Corinto tengo muchas dudas. Recuerden, no voy a dejar bombas, ¿sale? Quiero dejar bendición. Uno de mis autores preferidos, a quien yo consulto mucho en sus notas, es el hermano John MacArthur. El hermano John MacArthur, en su comentario de 1 Corintios, nos dice esto. A semejanza de muchos cristianos hoy en día, los creyentes de Corinto tenían una gran dificultad en no imitar a la sociedad incrédula y corrompida que los rodeaba. Ellos por lo general lograban estar moralmente un poco por encima del mundo, pero iban hacia abajo, en la misma dirección que el mundo. Querían estar en el reino de Dios al tiempo que mantenían un pie en el reino del mundo. Querían disfrutar de las bendiciones de la nueva vida, pero se aferraban a los placeres de la antigua. Querían tener lo que pensaban era lo mejor de ambos mundos, pero Pablo les advirtió claramente que eso era imposible. Era los Corintios 6, 9 al 10, en un momento les doy lectura. Los corintios tenían confundidos estos principios, continuaban, vean esto hermanos, esto es duro, continuaban relacionándose con miembros de la iglesia que eran pecadores abierta y arrogantemente, de cuyo compañerismo deberían haberse apartado. Y por el otro lado, imitaban a sus vecinos incrédulos, aunque rehusaban relacionarse con ellos con el fin de darles testimonio. Sin embargo,
no carecían de recursos espirituales. Vamos a ver en un momento más de qué recursos espirituales Pablo les hablaba. Y tenían una gran potencialidad para poder ser de bendición espiritual. Pablo anhelaba ver cumplida esas posibilidades. Así era la iglesia que el apóstol Pablo fundó, a la cual él escribió. Eso escribe el hermano John MacArthur de esta carta. Está fuerte, ¿no? Recuerden, vamos a sentarnos porque tenemos victoria en Cristo. Y parece ser que los hermanos, hasta este momento, por todo lo que les dije, porque ahora llegamos al capítulo número 15, no habían entendido que hay victoria en Cristo. Mi hermano, yo no sé con qué tú estés luchando. Yo no sé. Yo conozco cristianos de donde yo vengo, de donde yo vivo, de donde yo pastoreo. Cristianos que se dicen cristianos y tienen una tienda donde hay 24 horas que tú puedes ir a comprar cerveza. Se dicen cristianos. Gracias a Dios no son bautistas. Son de otro lado. Pero tienen, de esos donde venden 6-pack, 12-pack, no sé cuántos pack. Miren, cuando el hermano MacArthur nos dice en el capítulo 6 que querían tener lo que pensaban era lo mejor de ambos mundos, y que Pablo les advirtió claramente que eso era imposible. Una de las cosas más sencillas que yo he hecho en la profesión y que todo el mundo entiende, hermanos, es que el agua no se puede mezclar con el aceite. ¿Sí? ¿Has hecho ese experimento? Se mezclan. Yo quiero decirles que sí se mezclan. Mire, tú lo haces y hay un tiempito que parece que se mezclan. Pero deja pasar el tiempo y se separan. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciéndoles a los hermanos de Corinto. Es imposible tratar de ser cristiano, querer ser cristiano y vivir como el mundo vive. Es imposible. Y se los pone en la carta, hermanos. Y se los pone en la carta. Primero los Corintios 6, por favor. Regrésense un poquito. Perdón, denme el permiso de tomar agüita porque yo tengo un problema con mi forma de hidratarme. Si no me hidrato bien, me empieza a dar rabia, hermanos. En serio, me empieza a salir fumita por aquí, miren. Entonces, algo parecido a la rabia. Primero los Corintios 6, 9 al 11. Escúchenme, por favor, porque se los voy a leer en las dos versiones. Sí, Reina Valera y TLA. ¿Vale? Miren. ¿No sabéis? O sea, ¿a quién les está hablando? ¿Quiénes son los destinatarios? Los corintios. Los hermanos de Corinto. Los que estaban en la iglesia. Porque déjame decirte que esta carta no fue escrita a los incrédulos. Y si había incrédulos, estaban metidos en la iglesia. Así como en todas las iglesias, y esta no es la excepción, hermanos, hay incrédulos. Y no necesariamente porque te hayas bautizado, eres un verdadero creyente. Y no necesariamente porque hayas tomado un discipulado, eres un verdadero creyente. ¿Vale? Un verdadero creyente, acuérdate, se le ve, se le nota, hay cambios, sirve, es fiel. Hablaremos un poquito de esto al final. Primero Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? Los injustos. Estaba hablando a los que estaban en la iglesia de Corinto. O sea, aquí hay injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ni los que van al carnaval. Ay, no, eso no está ahí. ¿Verdad? Perdón. 11. Y esto erais algunos. Fíjense, hermanos. Siempre debemos de ver el tiempo en que la Biblia nos habla, las oraciones, verbos, conjunciones. Y aquí se nos habla de un tiempo. Esto erais.
Y seguramente el apóstol Pablo estaba hablando de alguna porción de los que estaban allí. No hablaba todos, pero solamente algunos. Porque dice esto y esto erais algunos. O sea, había incrédulos en medio de la iglesia de Corinto. Esto erais algunos. No dije todos, ¿verdad? Qué importante es leer la Biblia, palabra por palabra y entenderla. Y esto erais algunos. Pero vean, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Wow! Está duro. Pero vean, quiero darle entendimiento. No quiere decir que ustedes no entiendan. A mí me da más entendimiento cuando voy a la TLA. En este caso, vean lo que dice la TLA. Escúchenme, por favor. ¿Vale? No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. ¿Lo que hacen lo que, hermanos? Y véanlo cómo la TLA, al igual que la Reina Valera, va a definir lo malo. Me refiero, allá dice algunos, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. No voy a ser específico. Aquí yo veo puro mayor de edad, así que me entienden. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. A los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Sí, hermano. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia, pero estaba siendo muy dirigido también a los incrédulos. El último versículo dice, y algunos de ustedes, vean, esto, como dice el hermano, eso lo oí decir, esto me encanta. Porque hay un contraste. Hay un contraste y en tu vida debe de haber un contraste entre tu vida pasada y entre tu vida nueva. Tú no puedes decir soy cristiano y vivir en fornicación. Tú no puedes. Porque el agua no se mezcla con el aceite. Y algunos de ustedes eran así. Gloria a Dios, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida y vida en abundancia. Esa es la vida cristiana victoriosa. Hermano, si tú estás experimentando algo que se está diciendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, ten mucho cuidado, porque con Dios no se juega. Tú no puedes caminar sobre las brasas y no quemarte aunque te creas fakir. No se puede. No es posible. Y estoy hablando desde cualquier ámbito que se maneje de cristianismo. Pastores, congregantes, maestros, diáconos, ujieres o lo que tú seas en la iglesia. No puedes jugar con fuego. No puedes. Y si estás jugando con fuego, a Dios no lo estás engañando. Al pastor lo estás engañando. A tus hermanos en Cristo los estás engañando. Pero a Dios nadie ha podido engañarlo. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, hay victoria en Cristo para no seguir pecando. Ay, me caen gordas las introducciones porque son muy largas y más cuando las soy yo. Esta fue la introducción. Pero no se preocupen. ¿Hasta qué hora tengo, hermano?
Tengo como 20 minutos más, no sé. Es que el calor, cojincitos, cafecito, que vi que nadie tomó, se van a dormir todos, pero espero que no. Hermanos, les muestro 3 puntos. Ahora sí nos regresamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Y te animo a esto. Esto es todo lo feo que el cristiano no debe de hacer. Ahora viene lo hermoso que debemos de hacer. Me gusta predicar con contraste para que entendamos. En primer lugar, vayan conmigo a 1 Corintios 15, 57. Regresen otra vez, por favor. Procuro siempre no ir a muchos versículos, ¿verdad? Enseñar y centrarme. Es más, hoy estoy predicando de manera diferente. Déjeme decirle que la hice, así le digo de manera abreviada, porque iglesia cristiana, Emaús, se me hace muy largo. Hice, así van a conocernos a nosotros cuando, por cierto, están abiertas las puertas, cuando vayan por allá cerca o si quieren ir al mero lugar, ahí estamos, visítenos. Aparecemos en Facebook, tenemos ahí todo, la página, ahí nos pueden localizar, háblenme, ahí está mi número de teléfono, 427-158-9207, ahí está todo, ¿sale? En primer lugar, leemos otra vez 1 Corintios 57-58 y vamos a sacar 3 enseñanzas de allí. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el contexto, ¿verdad?, de que ni la muerte puede vencernos. ¿Sí? Entendimos el contexto desde el versículo 51. Ni la muerte puede vencernos. ¿Por qué van a vencernos los pecados de la carne? Hay victoria a través de la resurrección de los cuerpos. Hay victoria a nosotros permanecer en Cristo. En primer lugar, hermano, quiero decirte, tenemos victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. Cristo te ejercita para tener victoria. Al igual que el hermano que tiene como pastor, hermano, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermano, si tienen un pastor así, imitemos a Cristo. En Cristo hay victoria. Él lo único que hace es imitar a Cristo. En Cristo hay victoria. Si tú ya fuiste llamado, transformado, recibiste a Cristo como tu Salvador y Señor, hay victoria en Cristo. Vidas como la que el apóstol Pablo nos acaba de mencionar en el capítulo 6, versículos 9, 11, no nos hablan de victoria, nos hablan de derrota. De una tremenda derrota espiritual. Y siempre somos muy dados a ver al que tenemos enfrente. Hermanos, no hay victoria en el pastor. El apóstol Pablo hubiera escrito que tenemos victoria a través de los pastores. Bueno, a lo mejor los que se elevan un poquito por acá, al amor en ellos hay un poquito de victoria. Pero hay que bajarlos al piso. Y eso que dije fue errante. Solamente hay victoria en Cristo. Y los pastores tenemos que sujetarnos al mismo Dios que todos hemos sido llamados a sujetarnos para tener victoria. Hermanos, a mí no me van a oír decir mucho, ay, el pastor. Siempre digo, yo que estoy en función pastoral. Porque al igual yo he entendido que la iglesia es un cuerpo. Y cada uno de nosotros en el cuerpo tenemos diferentes funciones. Yo solamente soy una parte del cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Tengo el mismo llamado que cualquiera. Tenemos victoria en Cristo. Hermanos, los cristianos debemos saber, nos dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 15, versículo 5, que separados de Cristo, nada podemos hacer. Versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Y saber que es Dios quien nos da la victoria
en las pruebas, en las tentaciones, en las frustraciones, en las equivocaciones, en los problemas. Es Él quien nos da la victoria cuando estamos dependiendo de Él. Mi hermano, no dependas del psicólogo. Depende de Dios, depende de Cristo. Aférrate a Cristo. Pero vean, quiero manejar un poquito el lenguaje del versículo 57. El apóstol Pablo da sentada una victoria, porque es así. No es el apóstol Pablo no dice, acude a Cristo, a ver si puede pasar algo. El apóstol Pablo está dando por sentado que somos hijos de Dios verdaderos, auténticos, que se nos va a lograr de originales. No, antes, cuando yo empecé a comprar cosas, a veces me equivocaba y comprar cosas piratas. Y cuando veía ese holograma, me decía, sí, cierto, sí es pirata. Y es que los originales cuestan 1,500, ya me costó de 100. ¡Wow! ¡Qué gran inversión! Te tomaron el pelo. Mi hermano, si tú no eres un creyente original, con holograma original del Espíritu Santo en tu vida, el único que se está engañando eres tú. El apóstol, dando por sentado que nosotros tenemos victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, nos manda a tener gratitud con Dios. Miren lo que escribía el apóstol Pablo en otras cartas. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así como para comer frijoles, como para comer arroz, como para comer una langosta. El apóstol Pablo, hermanos, nos muestra a través de sus diferentes cartas que él era un hombre agradecido con Dios. Porque él daba por sentado, repito, que había y hay, y para cualquier hijo de Dios hay victoria en Cristo, y por esa victoria debemos de ser agradecidos. ¿Por qué estás pasando tú? Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Agradécele, ve delante de Él. Dios, estoy pasando por esto. Yo sé que hay victoria en Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Obedece la palabra. Porque cuando el apóstol Pablo nos narra todo lo que pasaba en los hermanos o con los de Corinto, ahí en 1 Corintios 6, imagínense que llegaba el fornicario delante de Dios. Ay, Dios, es que esta muchacha me gusta tanto. Quiero orar a ver qué hago. No ores por ver qué haces. Aléjate del pecado. Rompe con esa relación. Es que, ay Dios, es que ahí en Soriana, ellos tienen mucho. Y me saco unas cositas ahí después del trabajo. No, eso se llama robar. Y los cristianos, hermanos, debemos decir, Señor, perdóname. Yo no puedo ceder este tipo de pecados, arráncalo de mí, ya no quiero vivir así, quiero ser un verdadero hijo tuyo, y viene la transformación que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, y llegamos ahora, Padre, gracias, pude vencerlo, gracias Dios, yo pensé que nunca iba a dejar el cigarro, yo pensé que nunca iba a dejar de decir, una no es ninguna, dos son una, y pues ya mejor me sigo. Gracias Dios, porque tenemos decirle gracias a Dios porque lo tenemos a Él de nuestro lado. Hermano, yo creo que a ti te han dicho que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano, es ira, es amor, ¿sí? Imagínate todo lo que es nuestro Dios y que Él no pueda darnos victoria. Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? Recuerden, los de Corinto se habían vuelto, ay, qué error, se habían vuelto idólatras. No estaban yendo al Dios de veras, al Dios verdadero. Porque alguien que está adulterando, alguien que está fornicando, alguien que está mintiendo, alguien que está robando, no puede estar adorando al Dios verdadero. Como decía el hermano José María, es un Dios de su mente, nada más. Victoria, victoria, victoria.
Toda victoria espiritual, hermanos, viene a través de Cristo y solamente a través de Cristo. Los creyentes verdaderos, nosotros vivimos a la luz de la victoria completa y total de Cristo. No hay más. Hay victoria en Cristo. Ahora, tú no puedes llegar al cristianismo, mi hermano, y agradezco a las iglesias que discipulan. Y déjame decirte que el discipulado no es un curso de 3 lecciones y tú ya te llevan tu certificado y ya. No, el discipulado es toda la vida. El discipulado es toda una vida en Cristo. En segundo lugar, hermanos, quiero seguir en el versículo 58 y ver lo que el apóstol Pablo dice. Así que, hermanos míos amados, ¿qué tenemos que hacer en el Señor? El apóstol Pablo nos llama en este versículo, así que hermanos míos amados, ¡estad! Es un verbo, es una acción, es una invitación. El presente continuo es ayer, hoy, mañana y siempre. Estad firmes y constantes, creciendo. Vean esto es clave en la vida cristiana victoriosa. Creciendo. Hermanos, mi amor, tú que tienes eso, ¿cómo se llama alguien que no crece? Tenemos que llama enanitos, pero es ofensivo. Acromegalia. ¿No? ¿Han oído hablar de la acromegalia? Cuando yo empecé a ver esto, yo tenía que ir al circo para ver a los acromelomanes. En mi pasado, los enanitos, los que padecen acromegalia, son enanos, no crecen y como una deformidad, no nada normal. Yo tenía que irlos a ver al circo, pagaba por verlos y era cuestión de risa. Imagínate que tú ves un hermano en Cristo. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? No, tengo 6 meses. Y el hermano ahí está luchando y va creciendo y le fallan ciertas cosas. Bueno, ahí va. Pero uno que tiene 10 te dice lo mismo y ves lo mismo. Pues este padece acromegalia espiritual. Se ha quedado enano. No ha crecido. Sigue mintiendo. Es más, ya ha traído como 3 a la iglesia y ninguna es su mujer. Hermanos, eso pasa en mi iglesia, déjenme decirles. Y disciplinamos a la gente que está haciendo eso. En la semana me vine triste, llegué triste a Veracruz. Porque en la semana tuve que decirle a alguien que llegó hace 1 año y medio con un proceso, que le dimos oportunidad de 1 año y medio. A él yo lo conozco desde que era niño. Llegó a San Juan del Río buscándonos como iglesia. Aunque este ejemplo no lo van a conocer. Ya no está en la iglesia. Ya no está. 1 año y medio le ayudamos y todo lo que hacía es recibirle, oírnos y por afuera. No nada de eso. El pastor es muy exigente, el pastor es muy radical. Y hizo lo que quiso hacer. Hoy tiene 2 mujeres. Y hoy tiene 2 hijas. Báilense ese trompito en el dedo, miren. Lo siento mucho, no puedes ser parte de esta congregación. Aquí vamos a vivir de manera santa. Aquí vamos a vivir de manera pura. ¿Sabe cuál es el problema de este chico? No ha crecido. Es ese ser espiritual, si es que tiene algo de espiritualidad, que se ha quedado enano y no ha crecido. Y lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, hermanos, así que, como concluyendo el apóstol Pablo, si vas a tener victoria porque Cristo tuvo victoria sobre la muerte y tú vas a tener victoria sobre la muerte, un día vas a ser resucitado. Oye, si Dios puede hacer eso, ¿por qué no puede transformar tu vida moral? ¿Por qué no? Así que, ¿qué tienes que hacer, cristiano? Crecer, mantenerte firme,
Que no cualquier viento de doctrina te lleve. Y voy a definir un poquito lo que el apóstol Pablo nos quiso decir aquí desde la raíz. Recordemos, hermanos, preguntaba al hermano José María, ¿cada cuánto celebran la cena? Le dijo, cada mes, gloria a Dios. Y cuando celebramos la cena, sabemos que el punto medular es recordar la obra de Jesús. Un día Jesús vino a esta tierra a entregar su vida por ti. Él fue a una cruz, tus pecados fueron clavados allí. Él fue la paga por tus pecados y yo no puedo vivir igual. La obra de Jesús, el Evangelio transforma vidas, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Versículo muy mencionado, pero muy poco practicado. Eso de que las cosas viejas pasaron, sí, el apóstol Pablo, eso erais. Ya no somos. Pero si erais, no eres. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, nos dice firmes, está firmes, la raíz en el griego nos está diciendo que tú y yo debemos tener un comportamiento sin cambio, sin que variemos. En términos que entendamos, es una vida congruente con la Biblia. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso decirnos cuando estén firmes, sean congruentes con lo que Dios ha dicho. Cuando el apóstol Pablo dijo, sean constantes, él dijo, sean inamovibles. Yo creo que Dios es un Dios trino, Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo, Dios es Hijo, y tú, testigo de Jehová, no me vas a mover de esta convicción. Yo creo, como hijo de Dios, que el matrimonio debe ser sin mancha, sin mácula delante de Dios. Yo soy hijo de Dios y eso sostengo porque eso dice mi Dios. Soy inamovible de esa condición. Firmes y constantes, sin cambio, sin variación, inamovibles. Creciendo. La idea, hermanos, es tener abundancia. Yo quiero conocer más y más y más y más de lo que Dios tiene para mí. Hermano, no te quedes con Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué más sigue, mismo? Ni Juan 3:16 muchas veces. Mi hermano, si tú tienes más de un año de cristianismo y no te sabes por lo menos 10, 15 versículos, estás mal. Y gloria a Dios, porque yo aquí veo en el boletín que les dejan versículos a memorizar. No me traje el boletín aquí enfrente. Qué bueno que hasta cierto punto les empujan, les constriñen. ¿Leyeron 10 capítulos? ¿Quién levanta la mano? Hermano, me pasa lo mismo en la iglesia, no te preocupes. Nadie lee la Biblia. Tengo un grupo de hermanos que se levantó en WhatsApp. Están todos los que estamos en la iglesia. 5 son los frecuentes. De ahí para allá. De vez en cuando una mano por allá. Y de los jóvenes. Ay, perdón. Aquí hay jóvenes. Menos. A ellos les andan llamando más las chancludas de allá del mundo. No, sí, se chanclas, ¿no? Bueno, ustedes conocen términos jarochos. Chanclas. Hermanos, debemos estar firmes, debemos permanecer sin cambios, sin variarnos, debemos parecer constantes, inamovibles, debemos estar creciendo, desear más y más y más y más de mi Dios todos los días. Crecer, 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 crecer. ¿Saben cómo se le llama? Madurez. Crecer, crecer, crecer a la imagen de Cristo se le llama madurez. Si tú cada día en tu vida, si cada segundo de tu vida no te pareces más a Cristo, no estás creciendo. Eres un enano espiritual. Y hermanos, y la verdad que un enano espiritual se ve raro. A menos yo, perdón, voy a hablar de mí. Si yo hubiera tenido que casarme con una enanita, así como que no me atrae. Me busqué una más o menos que me diera aquí arriba del hombro. Y aparte son regordetes. Estás chaparro y te tengo que cargar y llevarte a todos lados. No. Mi hermano, ¿vas a venir a la iglesia? Ay, quién sabe, hermano. Si no se me atraviesa el burro en las vías, y voy. No, hermano, tú tienes que crecer y crecer. Nadie tiene que llamarte ni empujarte para que vengas a la iglesia. Nadie tiene que decirte tienes que llegar temprano.
Nadie. Si quieres crecer, ven solo. Es más, si tienes ruta, quítenlas. Porque los que no quieren venir a la iglesia se suben a fuerza. Si no vas por ellos, no vienen. Uy, eso es muy bautista. Nos lo enseñaron los americanos. Nada más que ellos tienen para comprar un autobús, nosotros no. Mi hermano, permanece firme, permanece constante, permanece creciendo siempre, siempre, siempre. Hermano, amado hermano, hijo de Dios, crece en el Señor. Él vino a dar la vida por ti. Dice un himno, ¿qué has dado tú por mí? Crece, crece, por favor, crece. Yo les digo a los hermanos que tengo la bendición de tener la función pastoral con ellos. Fíjense lo que les voy a decir. Y no soy rudo, hermanos. Me gusta amar a los hermanos, me gusta amar la obra, me gusta entregarme, me gusta darme por ellos. Me gusta desvelarme por cuestiones eclesiásticas. Yo no soy el típico dormilón de que se levanta a las 12 del día los sábados. Todos los días duermo entre 5 y 6 horas. Lo demás, haciendo la obra para el Señor, trabajando, trayéndolo a mi casa, porque si no, soy cristiano. Y mi mujer quejándose, no le hagan caso a mi marido, él dice. Qué feos son esos cristianos, si es que son cristianos. Trabajemos, hagamos las cosas para el Señor y vamos a la última porción del versículo 58. Primero los Corintios 15, 58 dice, sabiendo, hermanos, miren, hay victoria en Cristo cuando permanecemos firmes, cuando permanecemos constantes, cuando permanecemos creciendo, y los que entienden eso, su vida es transformada y empiezan a trabajar para la obra. Me llama mucho la atención que esta iglesia se está preparando, está evangelizando, está compartiendo, hay folletos. No te preocupes, hermano, me pasa lo mismo. Allá en la esquina se quedan todos los folletos, nadie se lleva a su casa. Y los que se llevan a su casa, ahí están guardados en su casa. Porque lo primero que hago cuando voy a una visita pastoral es ver. Tengan cuidado porque los pastores ven todo lo que nos van a la casa. Y es su trabajo, hermanos. Ayudarte. Miren, hermanos, cuando nosotros somos firmes, constantes, crecemos porque tenemos victoria en Cristo, porque Él nos da victoria aún sobre la propia muerte física. Él nos dice, vean esto. Veníamos de camino mi esposa y yo hacia acá y pues, hay que platicar por las 7 horas, 8 horas de viaje. Imagínense, mi esposa muda así y yo también. Hay que platicar. ¿Y de quién platica uno? De los hermanos. No me digan que ustedes no platican de los hermanos porque no les voy a creer. ¿Vale? En la iglesia, nosotros hemos discipulado a un primer grupo, a un segundo grupo y estamos en un tercer grupo. Y el primero y segundo grupo ya tiene que llegar los domingos, 10:30 de la mañana, y salir a compartir el evangelio, a testificar. Y uno que es el primer grupo, que siempre anda preguntando, que tú dices, ay, otra vez, ¿no? Le dice a mi esposa, ¿a quién le fue a decir? Ay, hermano, hermana, ¿y por qué uno comparte? Si uno comparte y la gente no quiere nada de Dios. Un líder de la iglesia diciendo eso, hermano. ¿Saben qué voy a llegar a decirle? Mira, si tú no has crecido, te vamos a regresar al tercer grupo de lado y sigue aprendiendo. Porque no hay convicción en ti de crecimiento. Hermanos, los que sabemos que hay victoria en Cristo, que estamos firmes, que estamos constantes, que estamos creciendo, y no es fácil. Porque la palabra que se tradujo aquí, trabajo, es la palabra copos, que significa trabajo arduo, trabajo pesado. Hermano, y déjame decirte, trabajar para el Señor es trabajo pesado. Tú puedes tener cualquier profesión que tú tengas, cualquier oficio que tú tengas, va a ser sencillo. En serio, te lo digo. Trabajas de lunes a viernes y te pagan. O no sé, días especiales, no sé.
Pero trabajar, ir a evangelizar, ir a enfrentar a la gente inconversa del mundo que te va a rechazar, que te va a decir groserías, que te va a zorrajar la puerta, que no sé qué te va a hacer, es trabajo duro. Y hay que prepararse para responderles bíblicamente. Es trabajo pesado, copos. Pero al final, hermanos, es trabajo productivo. Miren, yo toda la vida oí del Evangelio, desde que tenía 5 años. Qué casualidad que me fui a convertir a México. 15 años me predicaron el Evangelio. Y hasta México caí rendido a los pies del Señor. No es en vano. Si un día alguien te habla, hermanos, la lógica biológica te dice, siembra maíz y a los 4 meses vas a tener maíz. Siembra frijol y a los 3 meses vas a tener frijol. Siembra caña y al año vas a tener caña. Siembra zapote, siembra mamey y como a los 15 años vas a comer mamey. Nosotros queremos que todo sea como la sopa Maruchan. Que no nos cueste nada, lo metemos agüita, lo metemos al microondas, ¡fum! En un minuto. La peor que te comes, pero segundo. Así queremos, hermanos, el trabajo en el Señor es arduo, es pesado, hay que sudarle. Al menos los que tenemos la bendición de enseñar, detrás de un estudio así hay 10, 15 horas de preparación, con todo y oración. Pero saben, hermanos, la convicción que tenemos es que no es algo vacío que se... Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gozo en el cielo por uno que se arrepiente. Hermanos, yo no creo en los evangelismos masivos. Yo no creo. Los grandes evangelistas, aún del siglo pasado, que ustedes conocen, lo han dicho. Yo he predicado el evangelio, pero ¿quién? Es más, hagan una campaña, háganla. Todos los bautistas quieren hacer campañas, quieren. Es más, allá en Mazatlán hay un gran evangelista, vamos a traerlo, tráiganlo y van a invitar. Y el siguiente domingo, chequen cuántos de esos que levantaron la mano, que hicieron profesión, vean cuántos vienen. Díganme si eso sirve. Ese es trabajo sencillo, créanme, no cuesta nada. Invito a un pastor, le pago sus viáticos, predica. Pero el trabajo arduo lo tienen que hacer ustedes, hermanos. Salir a compartir, crecer, ser firmes, ser constantes en abundancia, amar al Señor, leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar la Biblia, vivir la Biblia. Y cuando la gente ve que hay gente transformada, dice, wow, yo quiero ser como este. Amiga, ¿cómo le hiciste para que tu marido dejara de ser borracho? Empecé a ir a la iglesia. Mi hogar empezó a ser transformado. ¿Cómo le hiciste para que tu hijo dejara de ser drogadicto? En primer lugar, le dejé de dar para la droga. Porque luego los papás, hasta todo lo que los hijos quieren, hasta para la droga. Y empecé a tener convicción de que si amo a mi familia, debo de amarles y compartirles. Mis hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi hermano, ¿cómo estás en todo esto? Termino, concluyo. ¿Cómo estás? ¿Estás siendo agradecido con el Señor por la victoria que Él te da, que te ha dado? ¿O estamos derrotados, vencidos por lo que hemos visto que los hermanos de Corinto actuales han hecho y ya para qué yo hago? Si todos me han fallado. Hermanos, a pesar de que hay gente que se dice cristiana y no está haciendo las cosas correctas, los que estamos firmes, los que estamos constantes, los que estamos creciendo, debemos hacer la obra del Señor siempre. No es en vano. No es en vano. Hay frutos, siempre va a haber frutos. Y el primer fruto lo vas a experimentar tú en tu vida. Tú vas a ver cómo te transformas. Wow, mi esposa. Hermanos, no saben. Miren, tengo una gran bendición y les presumo a mi esposa que tengo. Mira, véanla. Véanla para que se ponga roja, por favor. Una de las cosas que más amo de mi esposa, la amo toda, pero una de las cosas que más amo es cuando la veo detrás de su Biblia. Y que yo jamás le he dicho, eres la esposa del pastor, lee la Biblia.
Da testimonio. Es Dios haciendo la obra en ella, hermanos. Porque es reproducción de la relación que yo tengo con Dios. Si yo no soy firme, si yo no soy constante, si yo no estoy creciendo como líder, ¿cómo voy a reproducir esto en mi esposa? ¿Cómo voy a reproducir esto en mis hijos? ¿Cómo voy a reproducir esto en mi iglesia? No me quiero desviar. Hermanos, crezcan, crezcan, crezcan. Hay victoria, ya tenemos victoria garantizada en Cristo. Padre, gracias, mi Dios, por la bendición y la provisión de su palabra. Gracias, Señor, porque siempre somos alimentados.